amigos, existe un plan milenario que consiste en imponer, al final de los tiempos, es decir, en los momentos en los que estamos ahora, a un rey del mundo en el trono imperial. Un Mesías que domine el planeta entero instaurando el proyecto Illuminati de un nuevo orden mundial. Y el elegido para llevar a cabo este milenario proyecto es el nieto de la reina de Inglaterra, el príncipe William. Pero el trono de William se ha visto gravemente amenazado al aparecer en escena una hija secreta de Diana de Gales, de nombre Sara, una hija de la que Diana desconocía su existencia porque tanto su gestación como su nacimiento y su vida permaneció en el más absoluto de los secretos. Según la revista Globe, el verdadero motivo por el que Kate y William viajaron a Nueva York en la Navidad del año 2014, poco antes de que Kate diese a luz a su segundo hijo, fue para reunirse con ella. El encuentro se produjo solo entre las dos mujeres en el Hotel Carlyle en Nueva York, donde estuvieron conversando durante unos 40 minutos, y tras este encuentro a Kate no le quedó la más mínima duda de que Sara era hija de Diana, ya que era su viva imagen, idéntica a ella no solo en lo físico, sino también en los gestos y en las expresiones de su rostro. Luego se produjo un segundo encuentro entre Sara y el príncipe Carlos en Kentucky, una reunión que, aunque se llevó a cabo en el más estricto de los secretos, fue grabada por una cámara en donde se ve a Carlos hablando con una mujer de melena rubia que está de espaldas. Una imagen que la Casa Real pretende hacer desaparecer. Uno de los principales objetivos de ese encuentro era el de convencer a Sara de que se hiciera un test de ADN, un test que, por cierto, dio positivo. Pero Sara ya lo sabía porque cuando tenía 20 años sus padres murieron en un extraño accidente de tráfico y tras esto encontró un diario en donde descubrió que sus padres no eran sus padres biológicos y que ella había sido fruto de un proceso de inseminación artificial. A partir de ahí inició por su cuenta una investigación con el objetivo de descubrir quiénes eran sus padres biológicos, algo que sin duda descubrió. Aunque Sara se había ido a vivir a Nueva York con una identidad secreta, un día regresó a Londres con el objetivo de encontrarse con Carlos y culparle de la muerte de su madre. Esta historia de la hija secreta de Diana comenzó cuando Diana, antes de casarse con Carlos, y a la edad de 19 años, se tuvo que someter a un proceso de fertilidad. Pero hubo algo más. Al menos uno de los óvulos fecundados fue implantado en el útero de otra mujer, porque los médicos de la familia real habían recibido las órdenes para ejecutar un plan secreto que pretendía garantizar la continuidad de la corona. Y esto sucedió antes de que William fuera concebido por el mismo método de inseminación artificial, lo que significa que su padre biológico no necesariamente tiene por qué ser Carlos. Porque claro, la familia real no tiene hijos a través de relaciones sexuales, sino a través de un proceso de ingeniería genética que ellos manejan desde hace miles y miles de años. Un proceso conocido como inseminación artificial. Y para ello necesitan el óvulo de una mujer de sangre pura Anunnaki, y Diana lo era, porque sólo así se garantizaban que la semilla que se implantaba y que germinaría en ese óvulo fuera la semilla del diablo. Es importante saber que Diana tenía la sangre Anunnaki más pura que la de la familia Windsor, por lo que le correspondía a ella reinar. Ella aportó a la Casa Real una línea de sangre merovingia descendiente de los caballeros templarios del Santo Grial, en donde la palabra Santo Grial significa sangre real. Por lo que se puede decir que la línea de sangre que aportó Diana reforzó a la familia real de la Casa Windsor. Pero esta misma línea de sangre era también la que tenía Sara. A ella también le correspondía reinar ya que era la primogénita porque nació 8 meses antes que William. Pero como podemos imaginar, Sara fue asesinada. Según la revista Globe, esto sucedió el 15 de mayo del año 2015, mientras visitaba la isla de Creta y tras haberse reunido con Carlos en el Palacio de Buckingham.
Ella ya lo había advertido, que Carlos pretendía asesinarla. Y esto sucedió tan solo meses después de que confesara esto, y en un lugar de antiguos sacrificios humanos, sacrificios al Minotauro de Creta, es decir, a Enki. A los Windsor lo único que les interesaba de Diana, es obvio, era solo que ésta produjera herederos con los genes Spencer, eso sí, y eso era todo lo que la casa real necesitaba de ella. Ella lo sabía, por eso decía de sí misma que era una yegua de cría. Según sus palabras, habían encontrado a la Virgen, al Cordero de Sacrificio. Aunque Diana no quería casarse, la boda se produjo en la Catedral de San Pablo el día 29 de julio del año 1981, y ella confesó lo siguiente: sentía que era un cordero el matadero, lo sabía y no podía hacer nada sobre eso. La realidad es que solo cuando la Casa Real se aseguró de que los óvulos de Diana eran viables es cuando se dio el visto bueno para que se pudiera celebrar la boda. 8 meses después del nacimiento de Sarah, nació William, el día 21 de junio del año 1982, en pleno solsticio de verano y tras un eclipse solar. Y esto no es casualidad, ya que su fecundación se llevó a cabo en el momento adecuado para que éste pudiera nacer en esa fecha importante de celebración satánica y de sacrificios. Es evidente que William es el elegido de la reina Isabel y que Diana fue utilizada como madre portadora de los descendientes reales, de tal manera que cuando ya consiguieron su objetivo de tener en William a su perfecto descendiente, se decidió la muerte de Diana. Las dos familias, la Windsor y la Spencer, habían dirigido toda la vida de Diana desde su nacimiento hasta su muerte. Ella recordaba cuando era niña y era llevada todas las vacaciones a la residencia de la reina, en donde siempre le ponían la misma película, Chitty Chitty Bang Bang, escrita por Ian Fleming, agente de la CIA y, por cierto, el creador de la serie de los agentes 007, también amigo del mago negro Aleister Crowley. En esta película aparece un rey y una reina que odian a los niños y, envían a personas que secuestran a estos niños, los encierran en jaulas y los llevan al castillo donde son confinados en los calabozos. El castillo que aparece en la película había sido utilizado anteriormente como modelo para los castillos que aparecen en las películas de Cenicienta y de la Bella Durmiente. Pero la realidad es que los castillos donde vive la realeza han sido construidos sobre entradas al mundo subterráneo y son lugares de sacrificios, sobre todo de niños. Pues bien, con el asesinato de Diana se consiguieron varios objetivos. No solo se la quitaron de encima, puesto que ya había cumplido con su cometido y era molesta, sino que también se quitaban de en medio al bebé que ella esperaba, por lo que se trató de un doble sacrificio ritual, ya que Diana estaba embarazada de unos 3 meses en el momento de su muerte, algo que podía hacer peligrar los planes de la reina. Y los planes de la reina es que sea William el futuro rey, un futuro rey cuyo linaje se remonta al rey David, por lo que se puede decir que William lleva la semilla del diablo. Fue el rey David el que propició, inspirado y guiado por Enki, la rebeldía contra el jefe de los Anunnaki, contra Enlil. Se trata pues de un linaje de sangre Anunnaki que siempre desobedeció a Enlil y que se mantuvo del lado de Enki, llamado también Satanás. De aquí habría de salir al final de los tiempos el Mesías esperado, que significa que Enki volvería a reinar en la superficie con cuerpo humano sobre todas las naciones del mundo. Y no es casualidad que el príncipe Carlos sea un Illuminati de grado 33 y el heredero de una doctrina antigua en donde se mezcla la semilla de Enki con el objetivo de gobernar el mundo. Cuando Nostradamus se refería en sus cuartillas a la llegada del gran monarca o el gran rey, todos sabían que el elegido para ocupar ese lugar debía ser de la dinastía merovingia, porque tan solo así se aseguraban la hegemonía tanto del papado como del imperio y del Vaticano. Se trata de una dinastía de reyes hechiceros que poseen unos conocimientos secretos procedentes del mundo subterráneo, personas que se han organizado en diferentes órdenes de caballería, siendo los caballeros templarios la más importante.
De hecho, Nostradamus se refiere con frecuencia a ellos, a los caballeros templarios, una hermandad que sigue existiendo al día de hoy, pero con otro nombre, con el nombre de la Orden de la Jarreta. El símbolo de la Orden de la Jarreta es la concha marina, que también es el símbolo del escudo de armas de la familia Spencer. Se trata de la concha marina que simboliza la salida de Inanna del inframundo, también llamada Venus o Afrodita. Es un simbolismo relacionado con la creación de cuerpos físicos de apariencia humana, unos cuerpos que los Anunnaki habitan en nuestro planeta. Y el mar es el lugar a través del cual se puede acceder a ese laboratorio subterráneo de ingeniería genética en donde se encuentra Enki. Por este motivo, Enki también es conocido como Poseidón, dios del mar. William fue iniciado en la Orden de la Jarreta en el mes de junio, que es el mes escogido para la admisión de nuevos socios, y la ceremonia se llevó a cabo en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. La grandiosa Orden Noble de la Jarreta es la más antigua orden de caballería que sobrevive y la orden cristiana más prestigiosa y exclusiva dentro del Código de Caballería, y tiene otro importante símbolo que es el león encima de la corona. Este símbolo pertenece a la casa de David, es decir, a los descendientes del rey David. Se trata de una orden que imita el trono establecido en el cielo, el trono de Enlil, por lo que se compone de 24 caballeros más el rey y su primogénito, que es el heredero a la corona. Es la responsable de la creación de los Illuminati modernos o Iluminados de Baviera, y también encabeza y controla el Comité Oculto de los 300, que es la organización mundial secreta Anunnaki, cuyo objetivo es facilitar la creación del nuevo orden mundial. Se trata del Consejo de Estado en el que confía la reina en su afán por imponer a su Cristo masónico, a su Mesías. Quiero recordar que Enki se relaciona con Cristo y que Cristo no tiene nada que ver con Jesús. Estamos hablando de que el nombre de Cristo, que en griego significa ungido, Mesías, es un calificativo usado por Enki. Por eso estamos hablando de una orden cristiana. El Cristo masónico es también conocido como el Mesías, que vendrá al final de los tiempos, y curiosamente William ha sido entrenado no para ser solo rey de Inglaterra, sino para ser el rey del mundo. Porque quien controla el mundo no es Estados Unidos, sino Gran Bretaña. De hecho, la cabeza del gran imperio se encuentra en Londres y en concreto en la Casa Real Británica. Por este motivo, el Comité de los 300 está presidido por la reina Isabel. Por lo que no es de extrañar que los principales personajes de la historia de los Estados Unidos estén no solo relacionados entre sí, sino también con la monarquía inglesa. Y no es casualidad que la ciudad de Nueva York se llame de esa manera y tenga el símbolo de la Estatua de la Libertad, una Estatua de la Libertad que representa a Enki iluminando el mundo. El nombre York está relacionado con una de las principales familias Anunnaki, cuyo símbolo es la rosa de York, un símbolo que también se encuentra en la tumba de Diana y que la identifica como poseedora del linaje puro merovingio, un linaje procedente de Inanna, la diosa de la fecundidad, conocida también con el nombre de Diana. La Catedral de París está construida sobre un antiguo enclave merovingio de culto a la diosa Diana y por este motivo se llama Nuestra Señora Notre Dame. Pero también el lugar en donde Diana de Gales fue asesinada es otro antiguo enclave de sacrificios rituales dedicados a la misma diosa, un lugar llamado Puente del Alma. En este mismo lugar y durante la Revolución Francesa fue decapitada la reina María Antonieta, un lugar que se encuentra coronado con otra llama flameante como la de la Estatua de la Libertad. Con respecto al Puente del Alma, tenemos un concepto equivocado sobre lo que significa la palabra alma. Una palabra que usamos con mucha frecuencia, pero que a mí personalmente nunca me ha gustado. ¿Por qué? Porque la palabra alma hace alusión a la diosa Anunnaki, o diosa de la luna, es decir, a Inanna, también llamada Diana. Por lo que el Puente del Alma se podría traducir como el puente de la diosa de la luna. Alma en hebreo significa virgen, pero esta palabra hace alusión a la mujer que concibe sin haber tenido antes relaciones sexuales. Y este es el caso de la diosa Inanna, puesto que sus hijos han sido concebidos por inseminación artificial.
En Isaías capítulo 7 podemos leer que Acaz, rey de Judá, menciona que un alma dará a luz a un hijo que todavía va a ser muy joven cuando los enemigos de Judá sean destruidos. Y ese alma ya se encuentra embarazada. Los cristianos identifican el alma de esta profecía con la Virgen María, que es la misma diosa Inanna llamada Isis en Egipto. El caso es que todo lo relacionado con el asesinato ritual de Diana está lleno de simbolismo anunnaki. Así fue como antes de su asesinato, Diana fue llevada a través de la plaza de la Concorde, donde se encuentra el obelisco, un obelisco traído desde Luxor, en Egipto, y que simboliza el pene de Osiris, símbolo también de la fecundidad. Cuando Osiris fue asesinado, Isis fue en busca de los trozos de su marido, que se hallaban diseminados, lo que simboliza que fue en busca de su ADN para poder crear así a Horus. Por eso a Inanna se la conoce como Diana, porque Diana es, en inglés, DNA, o sea, ADN. Simboliza la inseminación artificial con la que Isis revivió a Osiris en el cuerpo de Horus. Ahora bien, si no era el príncipe Carlos el padre de sus hijos, ¿quién era entonces el portador del ADN paterno? El padre biológico no solo de William, sino también de Sara e incluso de Carlos de Inglaterra es un poderoso Anunnaki que hasta su muerte ocupaba el rango más elevado del escalafón Anunnaki, por encima incluso de la reina Isabel. Guy de Rothschild, conocido como el Marqués de Livos y también como Pindar, que significa pene del dragón, se encontraba en el Puente del Alma la noche del asesinato de Diana con el objetivo de llevar a cabo el ritual de sacrificio. Él fue el que aportó la semilla del diablo, el ADN, por lo que no es de extrañar que Carlos se parezca físicamente a él, aunque Sara y William sacaron más parecido a Diana. Esta dinastía merovingia obtuvo una enorme victoria en el siglo XV en la llamada Guerra de las Dos Rosas, que se llevó a cabo entre la casa de Lancaster y la casa de York, una guerra que estableció en el poder a la dinastía Tudor. Eduardo IV fue el primer rey de Inglaterra de la casa de York, y de su matrimonio con Isabel Bouteville nacieron 11 hijos. A la muerte del rey le sucedió su primogénito varón, que se coronó como Eduardo V de Inglaterra, pero el tío del nuevo rey, Ricardo, duque de Gloucester, declaró nulo el matrimonio de Eduardo IV y de Isabel Bouteville, por lo que los hijos habidos en el matrimonio quedaron como bastardos sin derecho al trono. Ricardo mandó secuestrar al nuevo rey y a su hermano menor y los confinó en los calabozos de la Torre de Londres, donde nunca más se volvió a saber de ellos, de los llamados príncipes de la Torre. Pero la madre de estos príncipes destronados, Isabel Bouteville, había acordado con Margaret Beaufort, madre de Enrique Tudor, un matrimonio entre su hija primogénita Isabel de York y el hijo de Margaret, heredero de la casa de Lancaster. El caso es que Enrique Tudor consiguió derrotar al rey Ricardo y fue coronado como Enrique VII de Westminster, pudiendo así casarse con Isabel de York en la abadía de Westminster. Este matrimonio dio fin a la Guerra de las Dos Rosas y se estableció así un único emblema en donde se unía la rosa blanca de York con la rosa roja de Lancaster. Sin duda alguna, Isabel de York fue la gran protagonista de esta historia y su retrato se tomó como modelo para dibujar a la reina en la baraja de naipes. Por este motivo aparece con una rosa en las manos. Pues bueno, amigos, esta es la historia de los planes Anunnaki en la Tierra. Pero esto no significa que estos planes vayan a ser ejecutados, puesto que los Anunnaki se encuentran no solo muy debilitados por las constantes batallas y luchas de poder entre ellos, sino que también las cosas, afortunadamente para nosotros, no les están saliendo como ellos quieren. Así que no debemos preocuparnos. Pero sí es bueno y necesario conocer sus planes, porque tan solo cuando conocemos a nuestros enemigos es cuando podemos ser capaces de derrotarlos. Hasta pronto.